Bienvenidos crocheteros nuevamente al canal y bueno, en la parte anterior nos quedamos haciendo los piecitos, nos quedamos en la vuelta número 8 y tejimos un total de 24 puntos bajos. Esa va a ser la altura de nuestro piecito. Si ustedes quisieran que no quedara tan ancho o tan alto el pie, pueden tejer hasta la vuelta número 7. Y una vez que tengamos estas vueltas, vamos a darle continuidad a nuestra siguiente vuelta, que sería nuestra vuelta número 9, con la siguiente secuencia. Vamos a comenzar tejiendo un total de 6 puntos bajos, que van a ser nuestros 6 puntitos laterales del piecito. Y después nuevamente vamos a comenzar a hacer las disminuciones en la parte de la punta, así como fuimos haciendo los aumentos. Básicamente va a ser una disminución espejo, vamos a ir disminuyendo conforme fuimos avanzando o fuimos aumentando. Una vez que tengamos nuestros 6 puntos de la parte lateral, vamos a disminuir la parte de la punta. Recuerden que solamente lo vamos a hacer en la punta para formar este como relieve o este desnivel del piecito. Y para eso vamos a tejer un punto bajo y una disminución tomando solo las dos barriguitas de los dos puntos siguientes de esta forma. Lazamos, pasamos por esos dos puntitos o esas dos barriguitas. Tenemos 2 puntos en la ganchilla, lazo y cierro mi punto bajo. Y esto sería una disminución invisible. Y este proceso lo vamos a repetir 3 veces, es decir, voy a ir disminuyendo 3 veces más. Y vamos a finalizar en la parte lateral con 8 puntos bajos. Recuerden que si tienen dudas, los puntos no les cuadran o tienen alguna cosa que no hayan entendido, los leo en la parte de los comentarios y las instrucciones aparecen en la parte de arriba. Vamos a continuar con el motivo, 6 puntos bajos, un punto bajo, una disminución por 3 veces y terminamos nuestros 8 puntos bajos laterales. Una vez que hayamos terminado, vamos a pasar a nuestra vuelta número 10 y lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo. Vamos a tejer 6 puntos bajos, luego 4 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos en la parte lateral. Y una vez que tengamos esto, vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos y ese va a ser nuestra base para tejer el grosor de nuestra piernita. Si ustedes quisieran que quedara más delgada, pueden seguir haciendo disminuciones o modificar esta parte del patrón para que les quede un poquito más delgadita la pierna. Y bueno, vamos a continuar. Hacemos nuestras 4 disminuciones invisibles en la parte de la punta. Y una vez que tengamos estas 4 disminuciones, vamos a tejer los puntos laterales, un punto por cada punto y en total deben ser 6. Si les salen más pero tienen el total de puntos, lo pueden dejar así o pueden ir ajustando el patrón para que les vaya ajustando como ustedes vayan queriendo hacer su figurita. Y una vez que tengamos ya esto hecho, vamos a rellenar nuestra figura o nuestro piecito. Y antes de continuar con la siguiente parte del tutorial, yo les recomiendo que hagan el otro piecito para que les queden los dos del mismo tamaño, porque hay veces que apretamos un poquito más el gancho y aflojamos un poquito más el otro. Entonces hay veces que queda una variación de tamaño en los piecitos. Yo recomiendo que pausen aquí y hagan el otro piecito y continúen con el tutorial para que ambos piecitos queden del mismo tamaño y les queden exactamente iguales. Una vez que lo tenemos de esta forma, pues vamos a rellenar y pasamos a la siguiente parte de nuestro tutorial. Y a continuación, antes de cerrar el último punto de nuestro piecito, aquí vamos a cortar nuestro estambre. Si tú hiciste el otro piecito también, entonces lo que vas a hacer es deshacer el último punto que hiciste. Y vamos a pasar o vamos a cerrar nuestro punto con la hebra blanca para hacer nuestro cambio de color. Y a partir de esta vuelta número 11 a la vuelta número 20, vamos a tejer un total de 18 puntos bajos para nuestra piernita del lado derecho en color blanco y para nuestra piernita del lado izquierdo en color gris. Entonces aquí lo que voy a hacer es
hacer mi punto deslizado, levantamos un punto cadena y continuamos tejiendo un punto bajo por cada punto bajo que hay de la fila anterior. Vamos a continuar con la dinámica de terminar nuestra fila con un punto deslizado y un punto de cadena inicial. Recuerden que es importante que hagamos esto para poder hacer el cambio de color un poquito más limpio y nos quede no tan desvariado los puntos al momento de hacer el cambio de color. Hacemos el punto deslizado en el punto cadena, levantamos un punto cadena y continuamos tejiendo un punto bajo por cada punto bajo. Recuerden que yo estoy tejiendo puntos bajos en X porque queda un poquito más apretado el punto, pero ustedes pueden tejer en punto bajo en B. Vamos a continuar de esta forma hasta llegar a la fila número 20 y continuamos con el tutorial. Recuerden que para la otra piernita vamos a usar tono gris, el mismo que usamos de nuestro bracito. Una vez que lo hemos terminado nos va a quedar de esta forma y aquí antes de cerrar mi último punto voy a hacer ahora el cambio de color y ahora vamos a tejer en tono negro. Vamos a tejer una fila en tono negro para poder marcar lo que es la diferencia de la calceta de nuestra muñequita. Entonces aquí antes de terminar paso mi punto, inserto mi punto negro en el punto cadena. Hacemos un punto deslizado, levantamos punto cadena y nuevamente tejemos un punto por cada punto de la fila anterior en color negro. Y cortamos ya nuestro hilo blanco, ese ya no lo vamos a ocupar. Y continuamos un punto por cada punto en tonos negros. Una vez que hemos terminado, nuevamente, antes de cerrar nuestro punto bajo, vamos a pasar ahora nuestro tono color piel. Y nuevamente, hacemos punto deslizado tomando el punto cadena, levantamos punto cadena de subida, cortamos nuestra hebra de color negro y ahora vamos a continuar de la fila 22 a la fila 30, un total de 18 puntos bajos, es decir, un punto por cada punto de la fila anterior en color piel. Y aquí recuerden que es importante que vayan haciendo ambas piernitas al mismo tiempo para que vayan viendo los cambios de color. En este caso estamos haciendo la piernita del lado derecho. Esta pierna del lado derecho va en color blanco y la piernita del lado izquierdo, la calceta va de color gris, el mismo color gris que usamos para la manguita del bracito, la que queda como opaca. Y bueno, vamos a continuar de esta forma hasta llegar a nuestra fila número 30. Y bueno, recuerden que esta parte blanca la vamos a hacer en color gris. De esta forma nos va a quedar una piernita en color gris, una piernita en color blanco. Y lo que vamos a hacer es todo a partir del color negro, el cambio de color en negro, todo va en color piel. Y una vez que tengamos todo esto ya terminado, vamos a hacer ahora la unión de nuestras piernitas para comenzar a hacer nuestro cuerpo. Para eso vamos a tejer una fila que sería nuestra fila número 31. Vamos a insertar ahora un cambio de color en negro, igual antes de terminar nuestro punto pasamos el tono de color negro, insertamos en nuestro punto cadena y aquí hacemos el punto deslizado. Aquí ya no es necesario que continúen
tejiendo de esta forma, haciendo un punto deslizado, un punto cadena. Esto es a consideración de ustedes. Yo voy a seguir tejiendo de esta forma para que el cambio de color en la parte de arriba del cuerpo o del dorso no se vea tan notorio. Entonces ustedes lo pueden seguir haciendo así y después en la parte del dorso ustedes pueden diseñar una línea en color negro o en color dorado y colocársela en la parte de arriba ya como una pieza extra. Pero si no lo quieren así, pueden continuar como lo estoy haciendo yo, un punto bajo, un punto deslizado, un punto cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer puntos bajos hasta llegar a la parte lateral. Pueden ser 5, pueden ser 7, incluso pueden ser 8 puntos. Aquí depende dónde haya terminado su tejido. Y vamos a pasarnos hacia la parte lateral. Yo en mi caso tejí 7 puntos. Y ahora lo que voy a hacer es 3 puntos cadena al aire. Y vamos a unir la otra piernita. Vamos a tejer nuestros 18 puntos de la piernita del otro lado y después vamos a unirnos o vamos a llegar al punto cadena, vamos a montar puntos sobre la parte de la cadeneta. Vamos a realizar nuestros 3 puntos de la cadeneta, los vamos a tomar en puntos bajos, vamos a verificar que ambos pichitos estén hacia la parte de enfrente y vamos a rodear todo el contorno de nuestra otra piernita. Aquí el video se dañó un poquito, entonces no voy a poder mostrarles todo el proceso, pero lo que vamos a hacer es un punto por cada punto de las piernitas. Sobre las cadenetas que sacamos para hacer la unión, vamos a tejer 3 puntos bajos y una vez que tengamos nuestros 3 puntos bajos, terminamos los puntos que nos hicieron falta para la otra piernita. Y nos va a quedar más o menos así, de esta forma. Ya están unidos y se ven los puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la vuelta 32 a la vuelta 50 un total de 42 puntos bajos en redondo. Les repito, pueden continuar tejiendo en redondo ya sin hacer el punto deslizado de unión y el punto cadena de subida. O pueden continuar tejiendo un punto bajo, un punto deslizado, un punto de cadena de subida y van tejiendo. Si ustedes comienzan a tejer en redondo, pueden utilizar un marcador para que no se pierdan dónde están los puntos. Yo de todas formas lo voy a usar porque es negro y el negro es un poquito más difícil de ver, pese a que tenemos bastante luz. Entonces vamos a continuar de esta forma, un punto por cada punto y nuevamente los 3 puntitos de cadena que nos quedaron del otro lado donde no tejimos puntos cadena, vamos a tejer ahora un punto cadena, un punto bajo por cada punto cadena que nos quede. Y así nos va a quedar totalmente cerrada la parte de las piernitas y no vamos a tener que hacer una costura más adelante. Una vez que tengamos ya nuestra fila número 51, nos va a quedar de esta forma. Ya tenemos toda la parte del cuerpo. Si ustedes la quisieran un poquito menos anchita del cuerpo, pueden hacer una serie de disminuciones en la fila 45 y la fila 47. Esto es a opción de ustedes, pueden ir personalizando el patrón, pero si la quieren exactamente igual a la mía, continuamos con el tutorial. Una vez que lo tengamos de esta forma, ahora lo que vamos a hacer es tejer 44 puntos deslizados en color negro. Esto para hacer como un pequeño bordecito y nos quede un cambio de color un poquito más estético. Entonces vamos a retirar aquí el marcador donde hicimos el punto cadena. Si es que estás continuando con punto cadena, si lo estás haciendo con todo en redondo, es exactamente lo mismo. En nuestro siguiente punto, tomando solo la barriguita de enfrente, vamos a tejer un punto deslizado. Y nos vamos a ir todo de puntos deslizados tomando solo la hebra de enfrente o lo que es un front loop. Nos vamos a ir de esta forma. Insertamos solo en la hebra de enfrente, hago punto deslizado. En la hebra de enfrente, lazo y punto deslizado. Y vamos a hacer esto todo el contorno de nuestra figura. Aquí es importante que comiences a rellenar porque vamos a comenzar a disminuir y se va a ir cerrando nuestra figurita. Entonces vamos a continuar de esta forma hasta que lleguemos al final de nuestra vuelta y continuamos con la vuelta número 52.
Una vez que ya hemos terminado, nos va a quedar de esta forma. Yo he rellenado toda la parte de adentro, hay que distribuir bien el relleno. Y ahora vamos a montar los puntos en tono piel por la parte del borde trasero que quedó de nuestro punto deslizado. O sea, no vamos a tomar el punto deslizado, vamos a montar los puntos en la parte de atrás, en el bordecito que nos quedó. Entonces aquí yo voy a inserto mi cambio de color de esta forma, pasamos nuestro estambre, hacemos un punto cadena y tejemos un punto bajo. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. En total debemos tener 44 puntos bajos en tono piel, tomando solo la hebra de atrás. ¿Okay? Entonces, atrasito donde hicimos el punto deslizado, ahí vamos a ir tomando nuestros puntos, que es la hebra que nos quedó de la fila anterior. Y bueno, vamos a continuar nuestra fila número 52 con 44 puntos bajos en tono piel. Y una vez que terminemos esta vuelta, continuamos con las instrucciones. Una vez que hemos terminado nos va a quedar de esta forma. Voy a insertar en este punto inicial y voy a comenzar a tejer ahora en redondo. Entonces aquí lo que voy a hacer es pasar y este sería mi primer punto, lo vamos a marcar. Ahora para nuestra vuelta número 53 vamos a tejer de la siguiente forma. 5 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Recuerden que las disminuciones siempre van a ser invisibles. Vamos a ir tomando solo dos barriguitas de los 2 puntos siguientes y cerramos nuestro punto. Entonces vamos a tejer nuestros 5 puntos bajos y después vamos a hacer nuestra disminución tomando solo la barriguita enfrente de los 2 puntos siguientes. Pasamos, tenemos 2 puntos y cerramos el punto bajo. Y esto lo vamos a repetir 6 veces y vamos a finalizar con 36 puntos bajos. Una vez que hemos terminado vamos a pasar a nuestra vuelta número 54 y es exactamente lo mismo, pero vamos a ir disminuyendo la base de puntos. En esta vuelta vamos a hacer el siguiente motivo, 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Continuamos haciendo disminuciones invisibles, tomando solo las 2 barriguitas de enfrente de los 2 puntos siguientes y lo repetimos 6 veces. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias o algún otro personaje que ustedes quisieran ver dentro del canal, les hago su tutorial y los leo en la parte de los comentarios. Vamos a continuar hasta llegar al final de nuestra vuelta y continuamos con nuestra figura. Y se nos va a ir cerrando nuestra figura de esta forma. Hay que ir rellenando todo el contorno conforme vayamos avanzando. Y bueno, aquí hemos terminado nuestra vuelta número 54. Ahora les voy a dejar las instrucciones a continuación de las vueltas siguientes para que puedan terminar de cerrar. Y en nuestra vuelta 58 a la 65 vamos a hacer lo que es el cuello que va en la parte de aquí. Ustedes deben verificar que sí embone. ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, pueden ir colocando antes de cerrar para ver que sí esté del tamaño que corresponda y les quede lo suficientemente delgadito para embonar. Pero si lo están haciendo tal cual como yo lo estoy haciendo con las indicaciones y el mismo material, les debe embonar perfecto. Recuerden que entra presión para que no se caiga. Una vez que hemos terminado nos va a quedar de esta forma.
Y recuerden que lo pueden seguir haciendo un poquito más largo. Yo paré en la vuelta 65, pero lo pueden hacer hasta la vuelta número 70, queda un poquito más largo y entonces la cabeza va a tener un poquito más de sujeción y menos movimiento. Va a estar un poquito más firme. Para nuestra vuelta siguiente, en mi caso sería la vuelta número 66, vamos a tejer un total de 6 disminuciones. Aquí ya tiene que estar bien relleno el cuellito sí va relleno porque es el que va a darle sujeción a la cabeza. Vamos a continuar con nuestras 6 disminuciones y una vez que hemos terminado, vamos a cerrar con hilo y aguja, cerramos, rematamos y reservamos para ahora hacer la parte del vestido que nos hace falta y continuamos con lo que es todos los detalles de la ropa y posterior haríamos el cabello y los accesorios de la cara. Pues vamos a continuar haciendo nuestras disminuciones, cerramos, rematamos, les dejo el tutorial y si tienen dudas los leo aquí abajito. Una vez que hemos terminado, vamos a esconder la hebra por la parte interna de nuestro cuerpecito y cortamos. Aquí ya debemos tener ya bien fijo, bien cerrado, ya no se abre. Vamos a cortar y vamos a verificar que nos embone la cabecita. Yo esto recomiendo que lo hagan un poquito antes de cerrar para que si les queda chiquito puedan deshacer, puedan destejer y lo puedan ajustar, pero recuerden que debe entrar a presión. Entonces nos va a quedar de esta forma. Ya tenemos la parte de la cabeza y después de esto vamos a hacer lo que es la cabecita y la cara, el cabello y todo lo demás. Ahora lo que vamos a hacer para que te quede un poquito más firme, le pueden colocar un palito de madera de esas brochetas delgaditas e incluso la pueden insertar ya con la figura terminada, solo en caso de que vean que su cabecita se llega a menear mucho, pero no debería, porque queda bastante apretado y lo que pueden hacer es insertarla desde la parte de la unión de las piernitas y debe ser una brocheta delgadita para que no dañe el tejido. Vamos a coser ahora nuestros bracitos, ya están cerrados, los vamos a coser 2 filas arriba de la fila del punto deslizado. Y bueno, les dejo aquí como las armé o como las cosí, pero ya saben que es ir tomando un punto de la base de lado a lado y enrollamos hacia la parte del brazo y nuevamente un punto de lado a lado, tomamos un punto del brazo y así hasta terminar. Recuerden hacer su nudo de seguridad al final para que no se descosa y bueno, dure un poquito más nuestra figura. Vamos a continuar de esta forma, les dejo el video y seguimos con las indicaciones.
Ahora vamos a montar justo a un ladito de donde terminaron nuestros brazos, vamos a montar 10 puntos cadena que vamos a unir posteriormente a la parte de enfrente de donde quedó el punto deslizado. Los vamos a montar sobre el punto deslizado de esta forma. Y aquí vamos a levantar 10 puntos cadena. Pueden hacer más, pueden hacer menos. Pueden hacer toda la tirita por separado, 10 puntos cadena, y después, por ejemplo, pueden hacer 10 puntos bajos para que quede un poquito más gruesa, y después la cosen a la figura sobre los puntos deslizados. Esto es opción de ustedes. A mí me gusta cómo quedó así, pero bueno, son pequeñas mejoras que yo vi ya al terminar nuestra figura. Y pues bueno, son opcionales dependiendo si la quieren un poquito más gruesa o así queda bien. Una vez que tenemos nuestras 10 puntos cadena, lo vamos a insertar ahora al punto deslizado y hacemos nuevamente otro punto deslizado para la unión y cerramos el punto. Y bueno, escondemos nuestro hilo por la parte de adentro. Yo aquí les recomiendo que hagan pequeños puntitos de seguridad o hagan una pequeña costura y después los escondan hacia la parte interna para que no se deshebre y pues también no se vaya a deshacer esta parte de la figura. Y lo que hicimos de este lado, tanto con el brazo como el tirante, lo hacemos del otro lado. Ahora lo que vamos a hacer para la parte del cuello, lo pueden hacer también con fieltro. Y bueno, si lo quieren hacer con estambre, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a tejer 15 puntos cadena, que después vamos a unir con punto deslizado para tejer en redondo. Entonces vamos a terminar de hacer nuestros 15 puntos cadena y continuamos con estas instrucciones. Vamos a verificar que nos embone o que le quede al cuellito. Y una vez que hayamos verificado que no le queda muy ajustado, pero lo suficiente para que no se va, vamos a unir con punto deslizado. Una vez que ya hemos hecho la unión con punto deslizado, vamos a levantar 2 puntos cadena que nos van a contar como un punto medio alto. Y sobre ese mismo punto vamos a tejer ahora un punto alto. Vamos a levantar 3 puntos cadena al aire y las vamos a unir al punto alto con un punto deslizado, de esta forma. Y ahora nuevamente voy a hacer un punto medio alto. Perdón. Vamos a hacer un punto alto y después en el mismo punto un punto medio alto. Es decir, vamos a tejer un total de 4 puntos en la misma cadena inicial. Ajustamos nuevamente por si se llegó a abrir un poquito el nudo deslizado y ahora vamos a tejer 14 puntos cadena en redondo. Aquí recuerden que lo pueden hacer también con fieltro, es un poquito más fácil y un poquito más rápido. Entonces vamos a continuar con 14 puntos bajos y una vez que tengamos esto, tendríamos lo que es la parte del collar. En algunas imágenes animadas de esa figurita en versión chibi trae una pequeña gema de color rojo o de color dorado. Si ustedes la quisieran hacer, pues simplemente hay que hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos con un hilo más delgadito. Yo recomiendo hilo crochet y se lo pegan a la parte central. Y bueno, una vez que terminemos, vamos a hacer ahora la parte de la falda. Para la parte de la falda vamos a tejer ahora 18 puntos cadena. Y después de esto vamos a tejer un total de 18 puntos bajos sobre la misma cadeneta, pero sin cerrar. Vamos a montar nuestros puntos en recto para continuar haciendo una especie de rectángulo.
y debemos verificar que nos dé el tamaño que estamos deseando. Una vez que tengamos nuestros 18 puntos, vamos a medirlos para verificar que nos embone a la figura o al tamaño de la pierna. Una vez que hemos verificado que sí es el largo que queremos tener para nuestra figurita, vamos a tejer ahora un punto bajo por cada punto bajo en la fila anterior de la vuelta número 2 a la vuelta número 44. Entonces vamos a montar aquí nuestros primeros 18 puntos bajos. Les enseño cómo vamos a hacer la subida para darle vuelta al tejido y continuar tejiendo. Y vamos a repetir estas vueltas constantemente hasta llegar a la fila número 44. Hacer lo siguiente, vamos a levantar un punto cadena. Este punto cadena va a ser nuestro punto cadena inicial, entonces lo debemos tomar cada vez que demos vuelta al tejido y debemos estar contando que pues nos den 44 puntos para que no estemos ni disminuyendo ni aumentando. Entonces levanto mi punto cadena y lo inserto en el segundo punto y comienzo a tejer un punto por cada punto hasta llegar al final. Y cuando hemos llegado a la parte final, vamos a tomar el punto cadena inicial que va a contar como nuestro primer punto bajo. Entonces vamos a continuar y cuando lleguemos, una vez que hemos terminado, nos va a quedar de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es contornear toda la parte de abajo y las laterales con nuestro color dorado. Vamos a insertar en la parte de la esquina y vamos a comenzar a tejer. Vamos a ir tomando un punto de la lateral por cada fila que hay, es decir, debe haber 44 puntos montados, un punto por cada fila, de esta forma. Y bueno, vamos a continuar contorneando toda esta parte de aquí, la parte lateral, y esta parte queda limpia y esta parte la vamos a tomar también en nuestra parte lateral. Y una vez que hemos terminado, esta parte nos queda sin contornear porque es la que va a unirse al vestido y nos va a quedar de esta forma. Y bueno, vamos a verificar que nos quede en nuestra figurita y nos va a quedar esta especie de triangulito que va en la parte de la pierna, de esta forma. Y una vez que lo tenemos, bueno, vamos a cortar nuestra hebra de color dorado y ahora la vamos a coser a la parte del cuerpo. Vamos a ir tomando un punto del cuerpo, un punto de cada lateral de nuestras filas. Yo aquí lo que voy a hacer es cerrar primero la parte del vestido con un punto deslizado. Esto lo pueden hacer ya montada la figura, lo pueden cerrar. Yo lo voy a hacer antes para ver que no me quede como chueca o me quede de un lado más estirado que del otro, sino que me quede aquí toda esta parte cerrada. Una vez que ya lo he cerrado con un punto deslizado, voy a tirar la hebra de estambre, hay que dejar una hebra de estambre un poquito larga, porque vamos a cerrar los primeros puntos de nuestra faldita con aguja para que quede como un poquito más cerrada. Yo en total voy a coser los primeros 6 puntos para después poder fijar la parte roja, que es como un triangulito, donde va el triangulito ahí queda un pedacito rojo. Entonces aquí vamos a coser la parte negra
Vamos a ir tomando un punto de cada lado y tomamos la parte de aquí, de los puntitos, y vamos a ir cosiendo como cosimos nuestros bracitos. Esta parte me la voy a saltar porque es básicamente lo mismo que hicimos con los brazos. Vamos a ir tomando un punto a la lateral y un punto de la falda. Y una vez que está totalmente cosida, vamos a cerrar esta parte de aquí. Yo voy a cerrar con 6 puntos. Voy a ir tomando un punto de enfrente y los voy a ir cerrando. Y una vez que he cerrado, hago nudo de seguridad y lo escondo en la parte interna del amigurumi. Ya aquí, si ustedes quisieran que quedara un poquito más fijo, le pueden colocar un pedacito de silicón, en este caso silicón caliente. Lo colocan un poquito y se lo van a pegar a la parte de la ropa y así ya no se va a ver, o a la parte de la base del cuerpo y ya no se va a descoser. Entonces vamos a continuar uniendo nuestra faldita. Una vez que hemos terminado, vamos a hacer esta pieza roja. Les dejo las instrucciones en la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer es pegarla o coserla en esta parte de aquí. Yo en mi caso la voy a pegar, no la voy a usar para vender, pero ustedes sí la van a vender y bueno, van a estar manipulando la figura. Yo les recomiendo que la cosan a la parte negra de la falda. Yo en mi caso la voy a pegar. Si ustedes lo que hacen es vender sus figuritas que pegan con silicón frío, recuerden recomendarle a sus clientes que no la laven con agua tibia porque entonces se va a despegar. Y aquí un tip: cuando ustedes usen el silicón frío para pegar el cabello o las partes de la ropa, los accesorios, denle 1 o 2 puntadas con hilo convencional para que quede un poquito fijo y en dado caso que llegara a despegarse no se desprenda completamente la pieza que en este caso se esté pegando. Y bueno, básicamente las instrucciones para esta pieza roja es una vuelta de 7 puntos cadena y posterior vamos a darle altura de la vuelta 2 a la vuelta 14, un total de 7 puntos bajos. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora, en la parte del vestido lleva unos pequeños circulitos. Yo en esta parte le voy a poner botones del vestido. Aquí ustedes pueden utilizar botones, pueden utilizar lentejuela, pueden usar fieltro o hacemos lo siguiente. Vamos a tejer 4 piezas en nuestro tono oro o nuestro tono dorado. 4 anillos mágicos con 4 puntos bajos y se los vamos a pegar de esta forma, de forma distribuida en el pecho. Aquí recuerden que lo pueden sustituir por cualquier otro material que a ustedes les agrade, pero si lo hacen con el mismo material con el que bordaron todo el contorno de su falda, vamos a tejer 4 puntos bajos en una anilla mágica. Y ahora
que ya estén fijadas, vamos a esconder las partes de los hilitos con una aguja hacia la parte interna y listo, no se van a mover ya. Y bueno, hasta aquí dejamos esta parte número 2. Vamos a hacer una parte número 3 porque ya se alargó bastante este tutorial, donde vamos a hacer exclusivamente las partes de la cabeza y estaríamos terminando nuestro tutorial. Nos vemos en un próximo video, espero los hayan disfrutado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, dejarme su like, sus comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!